Hola, buenas tardes. La siguiente presentación corresponde al grupo conformado por Franco Cintia, Jorge Eliana, Jurado María Sol, Pogonza Gabriela, Esquerlac Alejandra y Vilela Nadia. Pertenecemos al grupo 35 del tramo pedagógico de la UTN de Avellaneda. La propuesta por la materia problemática educativa era llevar a cabo la articulación de los conceptos del interaccionismo simbólico desde un enfoque dramatúrgico con la película elegida en esta ocasión, que fue La Sociedad de los Poetas Muertos. El motivo principal por el cual tomamos como objeto para la articulación esta película es porque se centra en un colegio con un modelo de educación autoritaria, donde prevalece la tradición, el honor, la disciplina y la excelencia. Esto no está tan alejado de nuestra realidad social, el liceo militar. En este film, el principio de autoridad casi nunca se cuestiona, y donde también ocurre el suicidio de uno de los estudiantes. Por otra parte, el concepto del interaccionismo simbólico desde el enfoque dramatúrgico de Irving Goffman analiza el comportamiento de las personas como actores, como si se tratara de una obra de teatro. Estudia la interacción social de los individuos, analiza su dinámica dentro de un escenario y también frente a un auditorio en particular, interpretando el papel que elige transmitir cada uno de ellos. Para nuestro caso, en primer lugar vamos a hablar del manejo de las impresiones. En una de las escenas, el profesor Keating incita a los jóvenes a destruir la introducción de un libro sobre poesía, ya que para él, esta transmitía un símbolo de racionalismo analítico que minimiza el propósito para el cual los poemas fueron concebidos. Otro de los símbolos que utiliza es que los hace llamarlo «Oh capitán, mi capitán», en referencia a un poema de Walt Whitman, y logra que se suban a un escritorio para que aprendan a observar la vida desde una perspectiva distinta. Este profesor rompe con las tradiciones e inculca a los alumnos el pensamiento crítico. Los incita a saborear el lenguaje, expresa la importancia de la pasión, el gusto de la poesía, el sentimiento de la libertad y la filosofía del carpe diem, que es aprovechar el día. Para el profesor, los alumnos son vistos como protagonistas. Ahora bien, para nuestra articulación y análisis en este trabajo, en el manejo de las impresiones de este personaje, esta es justamente la impresión que él ofrece en la interpretación que decide llevar a cabo. En esta representación de su papel cuando está frente a los alumnos, utiliza distintos símbolos para comunicarse. Hay una escena en donde se pone en cuclillas junto a los alumnos como para contarles un secreto y los alienta a leer y escribir un poema desde esta concepción de libertad. ¿Por qué articulamos esta escena con las impresiones emitidas que plantea Goffman? Porque a partir de ahí se despierta en Neil, un alumno, la necesidad de investigar e involucrarse más con aquello que lo apasiona, la actuación y la poesía. Esta inclinación hacia el arte libre va en contra de los mandatos de la institución, ya que son considerados actos de rebeldía y desacato. La concepción de Goffman sobre el ritual se origina en las ideas de Durkheim. Ambos enfocan su atención hacia los signos utilizados en el ritual. Nolan aplica los métodos para el mantenimiento del orden moral y salvaguardar el honor de las familias de la comunidad, la tradición institucional y la excelencia. Todo esto es lo que conforma la macroestructura cultural. Entonces, cuando se entera de la existencia de la Sociedad de los Poetas Muertos, y pese a no haber encontrado a los culpables aún, somete a castigo físico a uno de los estudiantes que lo pone en ridículo frente a un alumnado, cuando los estaban indagando. Y aquí nuestra articulación. Para este caso, los signos utilizados en el ritual, castigo físico y amenazas de expulsión, contribuyen al mantenimiento del universo simbólico de calidad y trayectoria educativa. Y esto nos muestra que los códigos entre lo sagrado y lo profano están bien definidos e identificados. Según Hoffman, el interaccionismo es un marco teórico en el cual los seres humanos viven en un mundo de objetos con significado. Estos objetos pueden ser cosas materiales, acciones, personas, relaciones e incluso símbolos. Los símbolos que se muestran en la Sociedad de los Poetas Muertos es, por ejemplo, el carpe diem. Para la concepción dramatúrgica, la interacción social como actuación es un proceso que se compone de varias fases. La fase 1 es la definición de la situación, es decir, se sienten mal, quieren un lugar para estar libre, un espacio
donde todos se sientan representados, donde cada uno asuma un papel. La segunda fase es la elección de un escenario donde se desarrolla la actuación, o sea, donde cada uno va a representar ese papel. Ese escenario es la caverna, que ellos lo toman como un lugar sagrado. El grupo solo lo conoce y lo sienten como su lugar propio. El reclutamiento de actores y el ensayo de sus papeles durante el establecimiento, se ensayan los papeles, digamos, se van reconociendo unos con otros y se deja claro que en esa sociedad en la que se invita a formar parte, se va a infringir la ley y se van a realizar prácticas que no están permitidas en el establecimiento educativo. La última fase es la representación. En su lugar tienen la libertad de representar sus papeles. Por ejemplo, Charles Dalton cuando toca el saxofón en lugar de tocar el clarinete que le pagaron las clases de los padres. Bueno, en cuanto a la teoría de los roles, así como los actores proyectan ciertas imágenes, las personas también intentamos mostrar algunas características de nuestra personalidad, pero también buscamos ocultar otras. Por ejemplo, cuando el alumno Richard estaba en la caverna se mostraba como un individuo amigable, pero en la clase se mostraba más bien obediente y disciplinado. Y esto lo asociamos al papel del actor, que es el modelo de acción preestablecido que se desarrolla durante una actuación, donde un sujeto puede justamente interpretar uno o varios papeles en diferentes ocasiones y contextos para audiencias similares. Y un elemento importante que interviene cuando el actor adopta un papel es el rol social, que son los derechos y los deberes que se atribuyen a una posición social, o sea que un sujeto puede tener diferentes roles a lo largo de su vida como hijo, padre, esposo y demás. Y esto también lo asociamos a que este alumno Richard sabía cuál era su papel que él quería interpretar para poder pertenecer al grupo que él quería y entendía cuál era la impresión que tenía que dejar en sus espectadores, en sus compañeros en ese contexto. Y esa doble actuación de Richard muestra la región social en la que actúa y los distintos papeles que interpreta y conoce los patrones de conductas preestablecidos en la institución educativa y actúa conforme a ellos. Por otro lado, asociamos el concepto de identidad personal a la escena en donde el profesor Keating le indica a Todd, un alumno obediente, vergonzoso y disciplinado, que lea su poema en clase y él no quiere porque se percibe inferior frente a los demás. Y también asociamos este concepto en la escena en donde el amigo le insiste a Todd para que participe en las reuniones, pero él no quiere porque cree que nadie lo escucha, que nadie le presta atención, y así denota una baja autoestima y se reconoce como un individuo diferente a los demás. Y también observamos el estigma de los desacreditados en la escena en la que los compañeros le preguntan a Todd Anderson si es el hermano del famoso Anderson. Es decir, que sus compañeros directamente lo reconocen y lo conocen, pero a partir de la figura o de la imagen que tienen del hermano y de esa persona, pero a partir del paso que hizo esta persona por esa escuela. Con respecto al suicidio de un alumno, Neil Perry, la investigación de Durkheim sostiene que el suicidio, a pesar de ser un acto solitario, está relacionado con la vida en grupo, es decir, el grado de integración de las personas en la vida grupal de la sociedad. Neil es un actor tímido que le cuesta hablar, con un padre autoritario y una madre sometida. En cambio, en el escenario de la caverna, como pudimos ver antes, encuentra su vocación para la actuación y en la representación de la obra Sueño de una noche de verano actúa feliz y realizado. En la escena que Neil se suicida, cansado de hacer su papel de hijo abnegado, marcado por una tradición familiar y por la herencia, se encuadra en lo que Goffman clasifica como tipo de estigmas tribales que pueden ser de raza, nación, religión y son susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar a los miembros de la familia. Luego de la discusión con su padre, antagonista, Neil decide suicidarse y elige como escena el dormitorio de su casa, su lugar, donde puede ser él mismo, su sí mismo, sin dar explicaciones. Pero no se suicida así nomás, usa como símbolo el arma de su padre. En términos de Goffman, Neil se desprende de su poseedor, de la persona,
porque esta persona y su cuerpo solo representan la percha de algo fabricado y el self, yo mismo, no se encuentra dentro de esa percha. En esta escena podemos ver que el escenario o área de acción está dividida en dos: los bastidores, backstage, una pequeña aula pegada a la principal, que podemos ver la espalda del profesor, y el escenario propiamente dicho, que es stage. Primero el profesor va hacia los bastidores, según Goffman, buscando sus cosas para abandonar la escuela, de donde fue expulsado, y con su accionar proporciona los aditamentos para que los actores que están en el aula, alumnos y director, puedan desempeñar su papel. En esta última escena, Todd sintió la necesidad de decirle al profesor que no lo creía culpable por el suicidio de su amigo, pero como el director no le permitió hablar, se paró arriba del banco y lo despidió con el saludo, a modo de símbolo: «Oh capitán, mi capitán», a los que se sumaron la mayoría de los otros alumnos o coactores. Para finalizar con la articulación de esta película, queremos aclarar que el conflicto psicológico lleva a un desenlace trágico, por lo que quedan cuestionados no solo la pedagogía obsoleta de la institución y la rigidez de unos padres duros e inaccesibles, sino la sensibilidad de un maestro, que un maestro debe tener para respetar y explorar los talentos de sus alumnos. La película nos muestra sutilmente que las cosas no son sencillas, que ser docente conlleva una gran responsabilidad y que hasta los más innovadores planteamientos didácticos requieren del respeto por la propia maduración del niño y el momento vital del adolescente. Por último, la película toca un punto vital para todo aquel que se considere un educador, ya sea un padre o un maestro, y es el respeto por la vocación, la pasión, tener en cuenta las circunstancias de los jóvenes y cómo cada aprendizaje debe tener su tiempo de maduración individual, colectivo, social e íntimo.